Quisiera abusar un poco del tiempo de ustedes y referirme también a la situación por la que está atravesando el país, que nos ha afectado en alguna medida también a nosotros con este tema de las marchas. Nos ha tocado cambiar las jornadas laborales, hemos tenido dificultades en algunas áreas administrativas del banco, dificultades que al final terminan perjudicando a un campesino que de pronto no puede obtener su crédito porque aquí no pudimos tener la jornada laboral adecuada para poder tramitárselo. Este tema de las marchas que empezó el 21 de noviembre y que el gobierno pues desde el primer momento ha dicho que la protesta pacífica es un derecho democrático que hay que respetar. Pero cuando uno ve que la protesta pacífica se desborda en bloqueos de vías, en hechos de violencia, pues esto empieza a tomar otro cariz, otra dimensión, porque aquí sí tenemos que ser claros en una cosa. Cuando se bloquea una vía, eso ya no es protesta pacífica, porque se le está impidiendo un derecho fundamental a otro ciudadano, como es el derecho a la movilidad, como es el derecho al trabajo. Y ahí tenemos que como sociedad hacer una reflexión y entender que eso no es aceptable. Cuando uno mira, entrevistan en la televisión a las personas que marchan, encuentra uno que hay mucha desinformación y mucha confusión. Entonces en estos días le preguntaban a un muchacho, ¿usted por qué marcha? Y el muchacho dijo, porque este gobierno no ha invertido un peso en educación. Pero resulta que cuando uno va a los hechos, lo que encuentra es que el gobierno del presidente Duque es el gobierno que dejó el presupuesto más alto de la historia de Colombia en educación, presupuesto que hoy está ejecutando y que muchos rectores de universidades públicas han salido públicamente a reconocer que nunca habían tenido recursos suficientes que nunca habían tenido recursos suficientes, recursos tan abundantes para poder mejorar la calidad de la educación en sus claustros. Y entonces, a este gobierno, al gobierno que más ha invertido en educación en la historia de Colombia, le van a marchar que porque no invierte para mejorar la educación. Uno oye otras voces de inconformidad diciendo que el gobierno no hace nada para luchar contra la corrupción. Y yo aquí sí quiero referirme a la figura del presidente Duque, porque eso viene de la cabeza. Y el presidente Duque es una persona que en su amplia trayectoria pública y privada jamás ha tenido el más mínimo cuestionamiento. No hay un colombiano que pueda decir un ápice sobre el presidente Duque de algo que haya hecho indebido o indelicado. Es un hombre pulcro y honesto. Y ese es el tono de todo este gobierno. Esa pulcritud del presidente Duque lo que garantiza es una determinación y una lucha decidida contra la corrupción. El gobierno que abolió la mermelada en Colombia, ¿cómo no van a reconocer eso los que salen a marchar contra la corrupción? Que no salieron a marchar en el gobierno pasado. ¿Cómo no van a reconocer que abolir esa práctica perversa de la mermelada es recuperar la moralidad pública? Porque esa era la fuente de la corrupción. Y este gobierno ha hecho eso asumiendo unos costos muy altos, pero poniendo el poder ejecutivo al servicio del ciudadano y no al servicio de unas minorías que le exigían prebendas para votar proyectos de ley. Y así, oye uno esas manifestaciones de inconformidad en las calles y entiende uno que hay mucha confusión, entiende uno que detrás de eso hay mucha manipulación política. Y ya después de varios días de marcha se conforma un comité de marcha que por supuesto el presidente Duque, como buen demócrata que es,
se ha sentado a escuchar, los ha invitado al Palacio de Nariño a que expongan sus inconformidades. Y entonces le presentaron al gobierno una lista de 13 puntos, donde ellos exigen, porque de la manera como se ha desarrollado ese proceso, no es un proceso de diálogo donde dos partes se sientan a escucharse entre sí, sino un proceso donde el comité de marcha le dice al presidente Duque: aquí hay 13 puntos y si no me los cumple todos, entonces yo sigo en las calles haciendo este tipo de manifestaciones que ya están afectando la economía. Esto ya parece más una imposición que un diálogo. Y me voy a referir solamente a dos de esos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que se tiene que archivar la ley de financiamiento, que ayer fue aprobada en primer debate en el Congreso de la República. Pues resulta que gracias a esa ley de financiamiento es que la economía colombiana está creciendo por encima de todas las demás economías de América Latina. Es gracias a esa ley de financiamiento que la inversión extranjera en Colombia este año se incrementó en un 25%. Eso es desarrollo económico. Y la única manera de derrotar la pobreza es con desarrollo económico. Nosotros como banco, y que tenemos operación en banca comercial y en banca empresarial, hemos visto cómo se ha reactivado el crédito de banca comercial y de banca empresarial, porque los empresarios quieren invertir y eso significa más puestos de trabajo. ¿Cómo alguien se va a oponer a eso? Pero no solamente es por el crecimiento económico. Esa ley de financiamiento incluye un componente social muy importante y es devolverle el IVA al 20% más pobre de Colombia. Y yo creo que el Banco Agrario va a jugar un papel muy importante en esa devolución del IVA. Se le va a aliviar la situación a millones de colombianos que son los más pobres de este país. ¿Cómo unas personas que salen a la calle a marchar se van a oponer a eso? ¿Cómo un gobierno le puede ceder a unas personas que quieren imponer una visión de país por encima del resto de los colombianos? ¿Será que esos millones de colombianos pobres no tienen voz? Y resulta que es que Colombia, por fortuna, gracias a Dios, nosotros seguimos siendo una democracia. Y la opinión mía, la opinión de ustedes y la opinión de una ama de casa, por ejemplo, vale lo mismo. El voto de nosotros vale lo mismo que la opinión de una persona que legítimamente salga a marchar a la calle. Esta democracia no puede convertirse en que los que hagan más ruido, los que bloqueen más, los que generen perturbaciones en la vida normal del ciudadano, sean los que imponen su visión de país. Entonces, el presidente Duque los está escuchando, pero también les está explicando cuáles son las consecuencias de aplicar esas cosas que ellos están pidiendo. Otro punto de esos 13 que piden los que salen a protestar, y en eso tenemos mucho que ver nosotros. Le están diciendo que tiene que derogar el decreto que creó el holding financiero, que realmente se llama el conglomerado financiero bicentenario, que porque, según ellos, lo que ocurre con ese decreto es que el Estado va a perder el control de las empresas que producen servicios financieros en el Estado y que va a pasar a manos de privados. O sea, según ellos, el Banco Agrario va a pasar a manos de privados por el decreto de la holding financiera. Eso no es cierto, eso es falso. Lo que busca ese decreto del conglomerado financiero bicentenario es que haya, al contrario, más control del Estado sobre las empresas que producen servicios financieros para que haya una mejor gestión de todas estas empresas. Y en el mismo decreto lo dicen claramente que no se modifican las plantas de personal de ninguna de las empresas que van a ser parte del holding financiero. Aquí lo que hay es un gran beneficio para todas las personas que reciben productos y servicios de las empresas financieras del Estado, empezando por los 3 millones de colombianos que son clientes del Banco Agrario. Porque ahora les vamos a llevar los productos y los servicios de otras empresas financieras del Estado que antes no lo hacíamos porque estaban dispersas y no estábamos aprovechando las sinergias que podíamos tener nosotros.
Esos campesinos, que son la mayoría de nuestros clientes, van a tener acceso a un portafolio de productos y servicios mucho más amplio. Eso va a facilitar la inclusión financiera rural. Entonces, ¿cómo unas personas desinformadas van a pretender presionar a un gobierno para que derogue un decreto que redunde en beneficio de los colombianos? Aquí lo que uno ve es que cada vez es más claro que esas marchas tienen una intención política, tienen una intención de desestabilizar la democracia, tienen una intención de crear el caos, de seguir perjudicando a tanta gente como han perjudicado a los comerciantes del centro de Bogotá y sobre todo en esta época navideña. Entonces, yo sí les quiero hacer una reflexión a ustedes como ciudadanos para que nos pongamos la mano en el corazón y hagamos la pedagogía correcta para que los problemas de este país los solucionemos de manera constructiva. Que me parezca que son injustas en este momento las marchas, no quiere decir que yo crea que vivimos en un paraíso. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales vale la pena luchar como sociedad para lograr, pero eso se hace es con un ánimo constructivo, con propuestas y por supuesto no desconociendo los avances que está haciendo un gobierno precisamente para lograr esos cambios que requiere la sociedad. Pues mis queridos amigos, no me queda otra cosa que de corazón agradecerles a todos ustedes por estos grandes logros que hemos hecho en el Banco Agrario. Creo que el Banco Agrario, gracias a ustedes, en este momento es otro, lo están reconociendo nuestros clientes. Ahora vamos a ver un video de algunos de nuestros clientes que han percibido ese cambio del Banco Agrario. Y esto lo único que nos debe es hacer más felices de que podemos tener una empresa en la cual vamos a crecer. Esto creo que es una gran noticia para pasar una Navidad tranquilos en familia, con la tranquilidad de que pertenecemos y nos debemos sentir orgullosos del banco en el cual trabajamos, banco que nos va a ofrecer estabilidad y crecimiento en el mediano y en el largo plazo. Y no me queda más que desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, un 2020 muy próspero, que todos sus deseos se cumplan y nosotros aquí desde la alta gerencia del banco haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes puedan cumplir esas realizaciones. Muchas gracias.